Irreverente TV y Mundo Joven presentan no grabé. Capítulo 2. El baguette estaría mejor con jalapeños. Estamos a punto de iniciar con el tour oficial de Mundo Joven. El leche caliente y La leche caliente en la mañana me da porro. ¿Quién iba a pensar que lo conocimos estando desayunando en el hostal en Londres? A este gran compañero de viaje, Felipe, este colombiano que pues me apoyó bastante en muchas cosas. Morfo no llega, ya subimos el equipaje. Ah, ya ahí viene. ¡Ándale, güey! La puerta a Europa. Pues están conscientes que esto apenas es el inicio. Buenos días. La verdad es que me gustó mucho Londres, porque es como futurista, es como... Nada más faltaba que la caca de los pájaros fueran limpiadas por robots. Que la verdad no dudo que hubiera robots. Estamos a punto de tomar el ferry que nos va a llevar a Francia. Les presento a Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Es enorme. Yo soy Tato y a mis espaldas tenemos Inglaterra. El tour que Mundo Joven nos ofrece inicia aquí, en este ferry. El recorrido desde Dover hasta Francia, desde Inglaterra a Francia, en el ferry, es de aproximadamente 1 hora y media. Me siento que estoy en el Titanic. Como que siempre conduces bien, nenita. ¿Por qué, nenita? No sé qué. Ay, tú estás padre. Pues es para que gente de todas las ciudades entienda este pedo, güey. No solamente para tu gente que es bien vulgar. Hay chavitos que también nos ven, güey. Mi gente no es vulgar. Mi gente es estudiosa. Ajá. Y sobre todo muy intelectual. Hay de todo, pues. Bueno, no me refería a que la gente que vea Morfo sea gente sin educación o gente vulgar. Lo que me refiero es que la gente que vea Morfo es un poquito más como él. Un poquito más libre de expresarse tan... Yo soy el productor de este programa y trataba profesionalmente de hablar con Tato. Y le dije la realidad. Nenita, Como me marea, como me marea. Ya llegamos a Francia. Ya estamos en Francia. Llegamos por ruta marítima, cruzando el canal de La Mancha. Todo esto ha pasado muy rápido, ni siquiera me he dado cuenta de lo que está sucediendo. Y estamos en Francia. Estaba dormido y ahora todos están abajo del autobús. Entonces, ¿aquí nos vamos a quedar? Sí, ya llegamos al camp. Pronto esto se convertirá en una pequeña aldea de viajeros. Y tus ronquidos invaden. Yo no ronco tanto. todo esto que dice Tato de que ronco y que como un león y como no sé qué, es mentira. Se lo está inventando, me quiere hacer quedar en ridículo con mi gente. Yo no ronco. Me preocupa muchísimo que no tenemos electricidad. Esta es la realidad, Tato rascándose los pelos. ¿Qué estás haciendo, Tato? Tengo que sacarla para que sepa que tengo una cámara. Mira, Tato, no estoy hablando de tu pene, güey. Estoy hablando de la cámara.
lo que vivimos en el hostal de Londres era completamente diferente a lo que íbamos a vivir ahora sí, iniciando el tour de Mundo Joven. Íbamos a vivir en tiendas de campaña. ¿Sabes armar tiendas de campaña? Nah. Yo era Boy Scout. Y eso no es sinónimo de ñoñazo. ¿Qué vas a hacer, Felipe? Para cortar calabacín. ¿Qué te parece si la ponemos justo en medio para que todos oigan tus putos ronquidos y no duerma nadie más que... Tato, eso ya está bien personal. Bueno, pues yo edito esta cosa y no voy a poner los ronquidos. Los ronquidos que no existen, por cierto. No, güey, en serio no. Güey, es que no hay otro lugar. Pues en la esquinita. Tranquilo, güey. pues qué pedo. Si yo te aguanto, ellos también te van a aguantar. Cámaras. Orgía de cámaras. ¿Y esta es tu residencia? ¿Tu depa? No da para. Qué interesante. Ya acabamos de poner la tienda de campaña. Morfo ya metió las cosas y las acomodó como Tetris. Es una regla básica de todo explorador. Oye, hay que comer, ¿no? Sí, pues cómete esta. Por fin hemos llegado a Francia. Estamos aquí en París, en la ciudad del amor, la ciudad de la luz. Un ambiente completamente diferente porque, bueno, aquí ya vemos personas de todas partes del mundo. Además, cada uno de nosotros tenemos que ayudar en alguna de las funciones que están haciendo en este campamento. Por ejemplo, nuestro buen amigo Felipe. ¿De dónde eres, Felipe? Colombia. Muy bien, pues él es el cocinero en esta ocasión. What is that? Okay, here we have white bread with butter, ready to go with dinner. Over there, the man is cooking up the chicken and the veggie gumbo, which looks superb. We're having that with some pasta. Yeah, I have here chicken and tomato pasta with parmesan cheese. A que no adivinan en dónde estoy, amigos. En la tienda que vende panes muy sabrosos. Cada vez que tengo hambre quiero venir aquí y comprar un panini. Están deliciosos. París es la ciudad más visitada en todo el mundo. Y pues ya vieron que tenemos aquí atrás, es la Torre Eiffel, un majestuoso monumento a la humanidad. Vean nada más qué increíble se ve. Y en esta toma de noche, wow, la Torre Eiffel brilla en su máximo esplendor. Temprano por la mañana. Good morning. Oh, good morning. Amigos, ya vamos. Uno de los grandes mitos de Europa, que en todos lados hay internet. Corrección, no hay internet y cuando hay, te lo cobran. No mames, la gente creía que el que roncaba era yo, güey, ¿no? Eras tú, como oso. Esas fueron las palabras de ella. Like a bear. Que decían, creemos que era el pinche gordito, no, pues era el pinche este cabrón. Levántate a bañar, báñate, ay, no me das cara. Y en el coche en México yo decía, va a quedar padrísimo y va a estar bien chingón. Y gracias por el apoyo y los sueños se hacen realidad. Y vamos a ir súper preparados para que esto sea de verdad un exitazo. Mis huevos. Dormimos escasas 3-4 horas. ¿De quién fue culpa eso, ¿De quién fue culpa eso? De este señor son sacador. ¿Mía? Tú no eres el que no me dejaba dormir. Ay, cállate, ¿yo por qué? Me bañé en la noche porque sabía que esto iba a pasar. Le dije a Morfo que se bañara y no se bañó. No, porque yo estaba editando. ¿Por qué no vemos un clip de anoche? ¿Qué haces? Editando, mira, mira. En el baño. Pues, ¿dónde más, güey? Porque una cosa que no sabemos de Europa es que no existe la electricidad y el internet, güey. Voy a editar para ir avanzando los capítulos del aventurista. Nos estamos formando para entrar al Museo del Louvre. Ahí está. Morfo, estamos frente a una de las sombras más reconocidas en todo el mundo.
Sí. La Mona Lisa. La Venus de Milo. ¿Y ese señor qué? ¿Por qué trae una tarjeta de presentación? El Museo del Louvre en París es una de las cosas que yo quería conocer antes de morir. Se me hizo conocerlo gracias a este tour. Mira, específicamente yo soy muy fan de los museos. No, no es cierto. ¿Cuánto cuesta? Yo me voy a hacer un baguette ahorita y me voy a salvar la mitad para después. Ah, ok, cada quien uno entonces. Vamos al súper, compramos unos panesotes así gigantes, jamón serrano, queso, lechugas y pues todos los precios en francés, los números en francés, nada en español. Cámara, baguette. Es que no me vas a caber ahí en este. Bueno, uno de estos. Ya, rápido. ¿Ya agarraste el tuyo? Ya. Este es aguadito. ¿A ti le gusta duro? Venga. Ya dile. No, sí. Está todo. Sí, me gusta duro. ¿1 euro esto? Polenta. No mames, ¿es neta? Pues polenta. Es muy barato. ¿Qué es eso? Sí. ¿Es queso de maíz? Dentro de todos los tips que Alexis nos dio para conocer Europa, uno en especial fue el que más me gustó, que es ir al súper, comprar tu baguette, un poquito de jamón y armar tu propia torta. ¡Baguette! Nos sentamos en la orilla del mar. Bueno, no era un mar, era un pinche río ahí. Pero no era cualquier río, era un río en París, güey. Bueno, pues Alexis nos trajo a esta parte del río. ¿Qué estás haciendo, morro? Estoy acomodando la cámara para hacer una toma mamona. Aquí el Morfo, cocinero profesional, está preparándose un baguette al estilo francés. A ver, ¿aquí sabe el jamón? ¿Sabe a jamón? Lo bueno de estar en Europa es que, o sea, es un continente tan chiquitito. Francia, España e Italia juntos son como el tamaño de México. Quiero decir que le falta jalapeño. Yo no me atreví a decirlo para no romper esta ilusión. Entonces estábamos comiendo el lonche, ¿no? Y vinito. Y yo decía, oh, estoy en París. Y como estábamos ahí en la calle, así como si nada. Y de repente me llegó una cosa a la cabeza de cómo extraño unos jalapeños. Bueno, mientras recorríamos París, hicimos una nueva amiga. Ella es Lizzy. Curiosamente, en París se nos acercó una chilanga, porque ustedes saben que en todos los países siempre hay un mexicano. Estábamos enfrente de la joroba de Notre Dame. ¿Cómo se llama ese pedo? Güey, es que yo no sé, no me gusta el jorobado, nunca vi la película de Disney. Ok, güey, confundí joroba con un pinche edificio. ¿Cuál es el pedo, güey? Estábamos en este edificio donde vivía el jorobado de Notre Dame. ¿Sabes qué? Sí, es de él ese pedo. Él lo compró. Digamos que en su depa, antes de morir. Llega una extraña muchachita y nos dice, ¿ustedes son mexicanos? Y le dijimos que sí. Yo supongo que nos lo dijo porque vio mi cinto, que si pueden ver, tengo un cinto piteado. ¿Qué estás haciendo acá, Lizzy? No sé, caminando, conociendo gente, mexicanos, franceses, conociendo París. ¿Cuántas estaciones faltan? Eso es un mito de que el metro huele a pipí y a sudor, no es cierto. Está bastante limpio y la gente es bastante educada. Está esperando a unas amigas de Londres, no, de Bretaña. Pues mientras las espera, va a estar con nosotros un ratito. Y ahorita vamos a ir a un lugar curioso y especial que nos está llevando Alexis. ¿Qué pasa? Había que cambiar, pero estaba una estación nada más. Yo empecé a sentir así la vibra, porque yo soy muy de vibra, ¿sabes?
No hago brujería. Bueno, solo brujería blanca. La negra no, porque es del diablo. ¿Para dónde es? Alexis conoce muy bien Francia y en ese recorrido en París nos llevó por un barrio que no se veía del tanto bonito. Pourquoi pour le caméra? Hein? Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Pour on fait un show ici. Pourquoi? Un documentaire. Pour faire quoi? Un documentaire. Des bêtises quoi, comme ça. Cuando salimos del metro estuve a punto de ser asaltado por una persona y me iba a quitar la cámara. Por suerte Tato estaba grabando todo el momento y yo no entendía aún qué estaba pasando. Yo traía la cámara colgada y la guardé, me asusté, dije, nos quieren asaltar estos hombres. Pero este hombre se la quiere arrebatar y Tato simplemente no lo deja. Pero me da miedo que me arrebaten la cámara. Sí, güey, es lo que quieren hacer, güey. Entonces no, escóndela ahorita. Somos mexicanos, por favor. O sea, en París, los maleantes intentan quitarte las cosas como, ay, te la quito, y ya. Güey, en México te acercan un cuchillo. Y si tienes suerte, porque la mayoría usan pistola. Alexis nos trajo a un lugar que pocas veces viene el turista común. Vean esta espectacular vista. Y hay cosas muy interesantes. Hay personas que están dominando un balón ahí. Ahorita les pongo un clip. Pues como mexicanos tenemos la responsabilidad de no dejar desamparada a Lizzy. Y ahora nos tiene caminando por toda la ciudad. Fuimos a un barrio en que a los 5 segundos de bajarnos de la estación, de repente nos invade una banda de 7. ¿Por qué me estás grabando? Y empezó una riña. Tenía la oportunidad de robar la cámara y no la robó. No sabíamos exactamente qué era lo que pasaba, porque era muy confuso por la combinación de lenguajes y culturas. Entonces, lo que decidimos fue poner cara de pendejos. Para ese entonces yo estaba un poco cansado, un poco molesto y sinceramente muy asustado por lo que acababa de pasar fuera del metro de París. Yo no quería arriesgar el equipo, no quería que ni Morfo ni yo estuviéramos cansados porque al otro día teníamos que salir a las 6 de la mañana. Y nos encontramos en este momento en el barrio de la niña mexicana que conocimos porque vinimos a recoger a sus amigas a ver si esta noche... Y estaban ahí las amigas de Lizzy, que lo único que hicieron fue atrasar la grabación y hacer que perdiéramos bastante tiempo. A ver, Tato, ¿qué pedo? ¿Eh? No, es que eso no me da seguridad, eso no me representa nada de seguridad. Estoy un poco confundido porque no tenemos una organización. Parte de mi filosofía es ser como, ya sabes, aventurista, aventurista. Y Alexis nos llevó a un lugar bastante agradable. Tengo que aceptar que era un lugar bastante agradable. Un lugar donde pues todas las personas van y consumen alcohol y están divirtiéndose. Para grabar un poco de las cápsulas de aventurista. Pero mi intención era grabar e irme a descansar porque el otro día teníamos que salir muy temprano. Tú fuiste el que dijiste que eras el encargado de eso. Yo soy el de los videos y yo estoy grabando en este momento. Tú eres el que mandas realmente. No puedes decir... Yo ya había dicho que no. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Y te acuerdas que también te dije que me apoyaras, ¿te acuerdas? Ajá, ¿y qué estamos haciendo aquí? Yo no tengo voz ni voto, porque aquí el que lo manda eres tú. Yo dije... Es tu proyecto, Tato. En ese momento agarramos y nos vamos. No sigues, no avances. ¿A dónde? A ningún lado. No me dijiste eso, no seas mamón. A ver, dices, no discutamos como niños. Aquí el único niño eres tú porque no tienes decisión y no dices lo que quieres realmente. Dices, haga lo que quieras. Eso es de niñas, ni siquiera es de niños. Okay. Me queda claro que no quieres ir. Lo que no me queda claro es por qué estamos siguiéndolos. Decimos para atrás y vamos para la Torre Eiffel y ya está. La cosa no debería estar tensa, sin embargo lo está. Es que el güey me echaba la culpa a mí. Decía que yo era el responsable de todo y que yo soy la peor persona del mundo. Hola, bonjour, bienvenue à Paris.
increíblemente habla perfectamente español, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Es increíble. Creo que si yo aprendiera otro idioma, hablaría como una especie de chango bilingüe. Más vino. O sea, esto es rojo, pero... Bueno amigos, pues después de un largo día por la ciudad de París, hemos llegado a la Plaza de la Bastilla. Ahora, después de 300 años, aquí, en esta plaza donde nace la Revolución Francesa, es un lugar donde los jóvenes vienen y disfrutan de la noche. Por cierto, tenemos a dos amigas que vienen de Bretaña. ¿Y qué onda? ¿Qué tal se están pasando aquí en Francia? Muy bien, muy bien. Amamos empedarnos. La peda francesa es aquí. ¿Por qué? ¿Cómo es la peda francesa? Con mucho vino, con muchas personas y todo tienen sexo y ya. Bueno, Alexis, como lo han visto a lo largo del Aventurista, nuestro camarógrafo está borracho, por eso esas tomas medio raras. Pero bueno, él es el gurú, él es la persona que... No, güey, está de la... La verdad estábamos muy cansados, pero no lo suficiente como para emprender esta aventura. Bueno, decidimos traer a nuestras amigas de Bretaña a un bar latino, porque aquí en París también hay bares latinos donde se escucha el reggaetón. Sí, ¿te gusta el reggaetón? Sí, claro, me gusta el reggaetón. Se me dijo que lo íbamos a hacer, grabamos la cápsula, yo terminé con la intención de irme a descansar al campamento, pero a los señores se les ocurrió seguir celebrando. Bueno, Tato está muy enojado y de cierta manera quiere culparme de esto, pero lo comprendo. Tenemos que recorrer 8 países aún y ya estamos teniendo problemas graves. Me tuve que regresar al campamento con Morfo y Felipe, molestos después de una discusión. Alexis se quedó con las chicas, nosotros vamos de regreso al campamento, estamos esperando a que pase un taxi. Están muy desesperados. Llegamos por fin al campamento sin Alexis. Bueno, fue un esfuerzo muy grande para llegar acá, la verdad, por la barrera y el impedimento a nivel del lenguaje. La verdad me alteré mucho porque pensé que, dado el caso de no conocer el país, ni las personas, ni el lenguaje, nos podríamos quedar por fuera del bus, alcanzarlo esta mañana que sale muy temprano. Independientemente de toda la fricción que se causó esa noche, Alexis, con esta actitud de querer continuar de fiesta, me hacía pensar que el viaje iba a valer ver. Nos la íbamos a pasar muy bien. En el próximo episodio de Aventurista, Tato, Morfo, Alexis y Felipe experimentarán emociones nuevas llenas de amor. Ay, qué puto me escuché. Ay, lo olvidaba. Alexis y Morfo darán un gran salto en los Alpes suizos. Si eres un aventurista, comenta, comparte y dale like.